Hola, vamos a hacer hoy algunos problemas sobre el capítulo 17 y el 16, que son los temas de movimiento ondulatorio y el principio de superposición. Aquí en la pizarra tengo un problema que es de ondas estacionarias. Entonces tenemos dos ondas individuales, cada una de ellas descrita por su correspondiente Y. Vean que el 0.5 corresponde a la amplitud, el 3 octavos se refiere a la K, que es el número de onda, y el 4 quintos se refiere al omega. Recuerden que estas ecuaciones tienen la forma general y igual a seno de kx más menos omega t, y son estacionarias porque vean que una tiene signo menos y la otra tiene signo positivo. Entonces, recuerden que las ondas estacionarias es el caso de una cuerda, ¿verdad? Que está sometida a tensión entre dos extremos, ¿verdad? Y mediante un dispositivo externo se produce una vibración, ¿verdad? Y se pone a esa cuerda a oscilar con un modo normal de vibración. Y ahí se pueden calcular las frecuencias. Voy a leer el enunciado del problema. El problema dice lo siguiente. Dice, considere las siguientes ecuaciones generadoras de pulsos ondulatorios con X, T, Y1 y Y2 en unidades del sistema internacional. O sea que la amplitud está en metros, ¿verdad? Ok. Bien, entonces la parte A del problema le dice que encuentre la velocidad de propagación del pulso. La velocidad de propagación del pulso. Bueno, para esa parte del problema, como ya identificamos que la amplitud de cada onda individual es 0.5 metros, la K es 3 octavos, metros a la menos 1, y el omega es 4 quintos segundos a la menos 1. Entonces, con eso identificado, podemos calcular la velocidad del pulso, que es lo que nos están pidiendo en la primera parte. La parte A le dice, encuentre la velocidad de propagación del pulso. Vean que aquí nosotros siempre podemos utilizar esta ecuación para esta parte. V es igual a omega entre K. Y esa omega sí la tenemos. Ya la tenemos identificada. Y esa omega es 4 quintos. Segundos a la menos 1 entre el número de onda, que son 3 octavos, metros a la menos 1. Y cuando hago esa operación, me va a quedar 32 dividido entre 15 metros sobre segundo, y haciendo una aproximación con decimales, esa velocidad nos da 2.13 metros sobre segundo. ¿Ok? Bueno, esa es la parte A. Vean que aquí todavía no hemos aplicado el principio de superposición, ¿verdad? La idea es sumar esas dos ondas individuales, ¿verdad? Para obtener la onda estacionaria resultante, ¿verdad? Ok. En la parte B del problema, le está diciendo que indique la dirección de propagación del pulso Y2. Ok, de este. La dirección de propagación. Bueno, eso es muy sencillo porque lo vemos en el signo que está aquí, ¿verdad? Vean que este signo es positivo, por lo tanto habíamos dicho que cuando tiene un signo positivo se propaga hacia la izquierda, y cuando tiene un signo negativo el pulso se propaga hacia la derecha. Entonces en este caso la respuesta en este caso sería que la onda Y2 se propaga, la onda Y2 se propaga en la dirección X negativo. En la dirección
X negativo. ¿Ok? Y Y1 pues lo haría en la dirección X positivo. Bueno, vamos a la parte C. La parte C del problema le dice que calcule la longitud de la onda de Y1, o sea, el lambda de Y1. Ok, voy a borrar por aquí para hacer esa parte C. Para calcular el lambda, lo único que hacemos es recordar que K es 2pi entre lambda. Así está relacionado el número de onda con la longitud de onda. Y de aquí simplemente despejo lambda, que sería 2pi entre K. Y eso sería 2pi entre la K, y la K ya vimos que es 3/8. Y eso me daría entonces 8 por 2, 16 pi tercios. Y haciendo una aproximación, esos son 16.76 radianes por metro, o también 16.76 metros a la -1. ¿Ok? Bueno, vamos a la parte D del problema. En la parte D le dice que calcule la frecuencia de Y2, la F de Y2. Entonces, para calcular la frecuencia de Y2, igual, recuerden que omega es 2pi por F, ¿verdad? Por lo tanto, la F sería en este caso omega entre 2pi. Y la omega son los 4/5 dividido entre 2pi. Y eso daría entonces 0.127 Hz. Y esa sería la frecuencia. Ok. Vamos a la parte E del problema. En la parte E le dice que si Y1 y Y2 se superponen, ¿verdad? Escriba la ecuación del pulso resultante y determine la ubicación de los primeros nodos a la derecha del origen. ¿Ok? Entonces le está diciendo que Y1 y Y2 se superponen, o sea, esas ondas individuales se suman, ¿verdad? Y entonces le dice que determine o escriba en este caso la ecuación del pulso resultante. Y además determine la ubicación de los primeros nodos a la derecha del origen. Entonces primero vamos con la Y resultante. Para calcular la Y resultante vamos a utilizar el principio de superposición. Entonces esta es la parte E. Vamos a utilizar el principio de superposición, que sería la Y resultante es la suma de Y1 más Y2. Y entonces aquí hacemos lo que llama el libro factorizar la onda, es decir, sacamos a factor común la amplitud y me va a quedar entonces seno de 3/8 x menos 4/5 t más seno de 3/8 x más 4/5 t. ¿Ok? Y entonces recuerden que hay una identidad que le da el libro, que es la identidad de seno de A más B, ¿verdad? Y bueno, en este caso menos, y en este otro caso seno de A
más b. Ok. Entonces, utilizando esa identidad trigonométrica, nos va a quedar una expresión que es la expresión resultante de la superposición de una onda estacionaria. Entonces me quedaría y, la forma general es 2 por a, que sería 2 por 0.5 por seno de kx, en este caso es 3 octavos, ¿verdad? Por el coseno de 4/5 t. ¿Ok? Considere que podría ser que las ondas individuales que le den tengan coseno, ¿verdad? Entonces la identidad trigonométrica que se usa aquí sería coseno, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado a la hora de utilizar esa identidad que se use correctamente, ¿verdad? Es decir, podría ser que esa onda individual sea, en este caso, con coseno. Y entonces, al usar la identidad, va a cambiar ligeramente. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Los signos que están en el argumento, ¿verdad? A menos B, seno de A menos B y seno de A más B. Pero podría ser coseno de A menos B o coseno de A más B. Entonces hay que manejar las identidades trigonométricas en caso de que le cambien la función trigonométrica. Bueno, entonces ya aquí yo hice esa parte, ¿verdad? Es decir, usé la identidad y llego a ese resultado que es la onda producto de la superposición. Eso es lo que me están diciendo, ¿verdad? Encuentre la onda resultante, que sería esto, ¿verdad? Vean que ahora, como comentario, todo esto que está aquí es la amplitud, ¿verdad? De esa onda. Y vean que esa amplitud es variable, porque en el seno depende de x, ¿verdad? Ok, entonces vean que esto tiene más bien la forma de un oscilador, ¿verdad? Se parece más a un movimiento armónico simple. Recuerden que por eso se llaman ondas estacionarias, porque precisamente es, digamos, es el otro caso versus las ondas viajeras, que tienen la forma x más menos v por t. Entonces vean que aquí esta onda no tiene esa forma, ¿verdad? Se parece más, de hecho, a un movimiento armónico simple, ¿verdad? Ok, es decir, una partícula en esa cuerda, cuando esas ondas se superponen, lo que está haciendo es una oscilación con un más. Bueno, entonces, el problema nos decía también, en la parte C, que determine escriba la ecuación del pulso resultante, que es esto, ¿verdad? Y luego le dice, determine la ubicación de los primeros nodos a la derecha del origen. Recuerden que los nodos son las X donde la amplitud es 0 y los antinodos son las X donde la amplitud es máxima, ¿verdad? Entonces los antinodos son, digamos que, los vientres, ¿verdad? Que se forman cuando la cuerda comienza a oscilar en un modo particular de vibración. Bueno, entonces para los nodos, lo que vamos a hacer es usar la condición de que la amplitud tiene que ser 0. Como ya dijimos que esta es la amplitud, todo esto es la amplitud, pues yo lo que voy a decir es que 2 por 0.5, que en este caso sería 1, ¿verdad? Es decir, solamente me queda seno de 3 octavos de x para que la amplitud sea 0, eso lo igualo a 0. Y a partir de ahí voy a despejar el argumento. De tal manera que el argumento va a ser 3 octavos de x es igual a npi. ¿Dónde n? A npi. ¿Dónde n? Corre desde 0, 1, 2, ¿verdad? Ok, entonces la posición del primer nodo es entonces x1 igual a 8 tercios de
pi m o pi n. Ok, entonces el primero sería 8.38. Y eso serían metros, ¿verdad? Y el siguiente sería x2, que sería 8 tercios, que en este caso ya serían 16 tercios, ¿verdad? 8 tercios pi por 2. Aquí estoy utilizando el 1, ¿verdad? Es decir, comencé en 0 aquí, ¿verdad? Pero el x igual 0 se refiere al origen, ¿verdad? Es decir, el extremo, digamos, izquierdo, donde está la cuerda pegada. Esta es la cuerda que tiene una longitud L, y entonces este punto de aquí corresponde a x igual 0, y este corresponde a x igual L. Entonces, no estoy usando el n igual 0, sino que estoy usando el primer nodo, digamos que es distinto de 0, que en este caso sería el x1 igual a 8.38. Entonces, para n igual 2, eso sería 2 por 8, 16 pi tercios. Y haciendo una aproximación con decimales, eso me da 16.76 metros. ¿Ok? Entonces vean que precisamente ese 16.76 es la longitud de onda que se había calculado, si mal no recuerdo, en la parte C o D. Y vean que debe coincidir, porque recuerden que la separación de un nodo de un nodo a un nodo es precisamente lambda medios, y de un antinodo a un antinodo que sean consecutivos es lambda medios, ¿verdad? Entonces, este resultado que estamos obteniendo aquí está en completo acuerdo con la longitud de onda que ya habíamos calculado en un inciso anterior. Ok. Bueno, vamos a hacer otro problema. Ok, el problema que vamos a hacer ahora voy a leer el enunciado. Este problema es del capítulo 16, es de intensidad. Recuerden que en el capítulo 16 se vio la intensidad, ¿verdad? El nivel de intensidad, que era el beta, y también la intensidad relativa, que era beta 2 menos beta 1. Entonces, es importante no confundir esas tres cantidades, ¿verdad? Este es un problema que dice lo siguiente. Dice, una compañía tiene 100 computadoras. ¿Ok? En una sala de trabajo. Dice, las cuales generan un nivel de intensidad de sonido de 56 dB. Entonces generan una intensidad beta de 56 decibeles. ¿Ok? Dice, debido al ruido de sus teclados, ¿verdad? Entonces el gerente de la compañía propone que al eliminar la mitad de las computadoras que hay en la sala, el nivel sonoro debería reducirse al menos en un 25%. Entonces, la parte A dice, determine numéricamente si la propuesta del gerente es válida. ¿Ok? Entonces, la parte A, tenemos que determinar si la propuesta planteada por el gerente o propuesta por el gerente, valga la redundancia, es válida.
Y la parte B del problema dice, en caso de que no sea válida, determine la cantidad de computadoras que hay que eliminar de la sala para reducir el nivel sonoro en un 25%. Vamos a leerlo nuevamente. Una compañía tiene 100 computadoras en una sala de trabajo, las cuales generan un nivel de intensidad de sonido de 56 decibeles debido al ruido de los teclados. El gerente de la compañía propone que al eliminar la mitad de las computadoras que hay en la sala, el nivel sonoro debería reducirse al menos un 25%. Entonces, la parte A le dice que demuestre numéricamente o determine numéricamente si esa propuesta que hace el gerente es válida. Y la otra pregunta es, en caso de que no lo sea, entonces determine la cantidad de computadoras que hay que eliminar de la sala, ¿verdad? Para reducir el nivel de sonido o el nivel sonoro en un 25%. O sea, que se mantenga el 75%. Ok, bueno, este es un problema, como les decía, donde tenemos que aplicar el concepto de eh, el nivel de intensidad para poder resolverlo. Entonces recuerden que antes de comenzar a hacer el problema, no confundamos intensidad, ¿verdad? Que es potencia por unidad de área, eso es intensidad, ¿verdad? Que esto está en watts sobre metro cuadrado. No lo confundamos con el nivel sonoro o el nivel de intensidad, como también le llaman, que es 10 decibeles multiplicado por el logaritmo de I entre I0, ¿verdad? Recuerden que el I0 es una constante que es la intensidad umbral que tiene el valor de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y la otra ecuación es la intensidad relativa, que es cuando estamos comparando el sonido que perciben dos observadores. Entonces lo escribimos como beta 2 menos beta 1 es igual a 10 decibeles multiplicado por el logaritmo en base 10 de I2 entre I1. Entonces vean que cuando es el nivel de intensidad, aquí es I2 entre I1. Y la otra cosa, recuerden que I2 entre I1, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces esto sería R1 cuadrado, R2 cuadrado, con los subíndices cruzados. Entonces vean que cuando nos hablan de problemas de esto, ¿verdad? De nivel de intensidad, tenemos que tener presente estas cuatro ecuaciones. ¿Ok? Intensidad, nivel de intensidad, ¿verdad? Intensidad relativa y la relación inversamente proporcional que existe entre la intensidad y la distancia, ¿verdad? A la que se encuentra un observador de la fuente que produce el sonido. Ok, volvamos al problema para comenzar a resolverlo. La parte A lo que queremos es determinar si la propuesta es válida y la parte B, que no la anoté, es el número de computadoras, que lo voy a llamar con una N minúscula. ¿Cuántas computadoras hay que quitar de esas 100, ¿verdad? Para que el nivel de intensidad se reduzca en un 25%. ¿Okay? Que se continúe escuchando el 75% de ese nivel de intensidad. Bueno, para esta primera parte, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar los 56 decibeles que me está dando el problema, porque ese es el nivel de intensidad que producen las 100 computadoras. Entonces vamos a utilizar esta ecuación de aquí, la segunda. Entonces voy a sustituir, serían 56. 56 es igual a 10 logaritmo de la intensidad, llamémosla, de las 100 computadoras entre la intensidad umbral. ¿Ok? Y entonces de aquí puedo pasar el 56, perdón, el 10 a dividir y me quedaría logaritmo de la intensidad de las 100 computadoras entre 1 por 10 a la menos 12, que es el valor de la I0, ¿verdad? De esta intensidad que llamamos la intensidad umbral. Este valor es 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. ¿Ok?
Bueno, y de aquí lo que voy a hacer es que voy a despejar la intensidad de las 100 computadoras funcionando simultáneamente. Entonces es ahí 100, despejándolo ahí. Vean que aquí hay que elevar el 10 a la 56 sobre 10, ¿verdad? Ese es el exponente. Y esto hay que multiplicarlo por 10 a la menos 12. ¿Ok? Y eso me da 3.98 por 10 a la menos 7 watts entre metro cuadrado. Entonces ahí tengo la intensidad de las 100 computadoras. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo ahora? Bueno, para una computadora, o sea, para una sola, yo voy a dividir. Para una computadora, lo que voy a hacer es que voy a averiguar la intensidad de una. Entonces, tomo los 3.98 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Que lo acabo de obtener aquí, y lo divido entre 100. Y ahí me va a dar, digamos que la intensidad de una sola. Esa intensidad me da 3.98 por 10 a la menos 9. Y esos son watts entre metro cuadrado. Ok, recuerden que queremos ver si la propuesta es válida, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a ver si ya conociendo la intensidad de una sola computadora, vamos a ver si es cierto lo que dice el gerente, ¿verdad? El gerente dice que si quitamos la mitad, ¿verdad? Si quitamos 50 computadoras, se va a reducir en un 25%. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es que para 50 computadoras, como ya yo sé la intensidad para una, para 50 computadoras yo calculo el beta. Y ese beta me daría entonces 10 por el logaritmo de, y ahora sustituyo aquí adentro, pongo 50 en el argumento del logaritmo, porque lo que queremos es ver eso, ¿verdad? Si dejando 50 máquinas, ¿qué pasa con el nivel de intensidad? Entonces, recuerden que cuando hablamos aquí de número de, ¿verdad? De martillos o de computadoras o de máquinas de escribir, ese número de objetos o de que producen el sonido está dentro del argumento del logaritmo, porque recuerden que es adimensional, ¿verdad? Y el argumento también lo es. Entonces aquí sería 50 multiplicado por 3.98 por 10 a la menos 9. Y abajo sería 1 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto nos da esa beta. Bueno, resulta que esa beta nos da 53 decibeles. ¿Ok? Y vean que el nivel de intensidad que producen las 100 es 56. O sea que eliminando 50, el nivel de intensidad bajó de 56 a 53. Entonces, por supuesto, la propuesta que hace el gerente no es válida, no sirve. Es decir, quitando 50, no vamos a reducir en un 25% el nivel de intensidad de todas las máquinas que quedan trabajando juntas, ¿verdad? Entonces, esa propuesta no es válida, perdón. Ok, entonces ya respondimos esta pregunta, ¿verdad? Entonces, la respuesta es no, no sirve lo que él propone. Quitando 50 no. Entonces, obviamente, ustedes se imaginarán ya que habrá que quitar más. La pregunta es cuántas más habrá que quitar para que el sonido quede solamente el 75%. Bueno, entonces para eso le vamos a dar vuelta al problema. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de usar un número conocido, ¿verdad? Que en este caso son las 50 que había propuesto el gerente, vamos a dejar esta cantidad como una n, ¿verdad? Y vamos a ajustar los datos para que solo quede, digamos que el 75% de ese nivel de intensidad. Entonces, eso lo voy a hacer aquí.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que para la parte B yo multiplico, lo que queda es el 75%, ¿verdad? Porque hay que eliminar el 25%. Entonces, serían 0.75 por los 56 decibeles. ¿Ok? Y eso tiene que ser igual a mí me da 42. Y eso ahora lo igualo a 10. Bueno, aquí serían 42 decibeles, ¿verdad? Y eso ahora lo igualo a 10 decibeles, que es la formulita, ¿verdad? 10 decibeles, 10 por el logaritmo. Y en el argumento, como les decía, más bien pongo la n multiplicada por 3.98, que es la intensidad de una sola máquina, ¿verdad? Por 10 a la menos 9, entre 1 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Entonces, lo que me queda es 42, paso el 10, que está, perdón, multiplicando, lo paso a dividir, y me queda entonces logaritmo de n por 3.98 por 10 a la menos 9 entre 1 por 10 a la menos 12. Y aquí pues es despejar el argumento para encontrar esta n que está aquí adentro. Entonces hago 10 lo elevo a la 42 dividido entre 10 y eso lo igualo a n por 3.98 por 10 a la menos 9 entre 1 por 10 a la menos 12. Y la incógnita es la n. Vean que esa n es adimensional, ¿verdad? Entonces cuando yo despejo esa n, resulta que esa n me va a dar que n es igual a 3.98. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que esto realmente, si lo redondeo, es 4. Por lo tanto, la cantidad de computadoras que tienen que quedar, es decir, el 75% del nivel de intensidad corresponde a 4 computadoras. De tal manera que ahora podemos concluir que para reducir el 25% del nivel de intensidad, tenemos que retirar de la sala 96 computadoras. Bueno, vamos a continuar haciendo otro problema. Ok, el siguiente problema dice que la cuerda de cierto instrumento musical mide 75 centímetros de longitud. L igual 75 centímetros. Y tiene una masa de 8.75 gramos. Se utiliza en una habitación donde la rapidez del sonido es de 344 metros por segundo. Es decir, cuando dice que se utiliza en una habitación es que se pone a oscilar, ¿verdad? Se genera la onda estacionaria con cierto número de modos normales de vibración. Es decir, la cuerda está tensa entre dos extremos. En una habitación donde esa velocidad del sonido es 344. Entonces dice parte A, determine
la tensión a la que se debe ajustar la cuerda, de manera que cuando vibre en su tercer armónico, produzca un sonido cuya longitud de onda sea de 0.765 metros. O sea, parte A está diciendo que haya la tensión Ft, ¿verdad? Si vibra en su tercer armónico, y produzca un sonido cuya longitud de onda, lambda, sea igual a 0.765. Ok, y la parte B le dice que la frecuencia que produce la cuerda, determine la frecuencia que produce la cuerda en su modo fundamental. Entonces ahí le está pidiendo la F1, ¿verdad? Que es el primer armónico. Ok. Bueno, entonces, en este caso, para este problema, yo necesito utilizar, para resolverlo, aquellas ecuaciones que vimos en ondas estacionarias, ¿verdad? Que es el caso de la cuerda con condiciones de frontera, ¿verdad? Entonces, la velocidad siempre la podemos calcular con la raíz de tensión entre densidad lineal. Y la densidad lineal de masa es, recuerden que es la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Y esto tiene que estar en kilogramos sobre metro. Por otro lado, yo sé que la longitud de onda está cuantizada. Entonces, lambda n en una cuerda es 2L entre n. Y me están diciendo que vibra en el tercer armónico, ¿verdad? Entonces, para la frecuencia fundamental, que es la parte B, n es 1, ¿verdad? Y para el tercer armónico, n es 3. Entonces, recuerden aquello de los armónicos y los sobretonos, ¿verdad? Que están desplazados, que no se vaya a confundir, porque algunas veces viene una pregunta que se la plantean en términos de los sobretonos. Y entonces, recuerden que los armónicos y los sobretonos están desplazados en una unidad. Bueno, entonces decíamos que n es igual a 3. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a calcular el mu. Entonces, el mu sería dividir la masa, que son 8.75, lo multiplico por 10 a la menos 3 para que me quede en kilogramos. Y la longitud, que son 75 centímetros, lo multiplico por 10 a la menos 2 para que me quede en metros. ¿Ok? O bien aquí podemos poner de una vez 0.75, ¿verdad? 0.75 metros y ya tengo las unidades que necesito, ¿verdad? Kilogramos sobre metro. Y ahora hago esa operación y eso me da 1.17 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro. Y ya ahí tengo la densidad lineal de masa. Entonces, con esa densidad lineal de masa, lo que necesitaría ahora en la parte A, bueno, me están pidiendo me están pidiendo la tensión, ¿verdad? Entonces, vean que yo aquí puedo utilizar el lambda ahora. Y lambda 3 sería entonces 2L sobre n igual 3 en el tercer armónico, ¿verdad? Y de ahí veo que eso es 2 por 0.75 dividido entre 3. Y esa lambda 3 me da 0.5. 0.5 metros. Entonces, por lo tanto, la frecuencia 3 va a ser entonces V sobre lambda, que son los 344 metros sobre segundo entre la lambda que me están dando, que es 0.765. Y eso me da 449.7 Hz, ¿verdad? Que eso serían casi 450 Hz, redondeando. Ok. Entonces,
pues ya con esto yo puedo calcular la velocidad. La velocidad es en este caso lambda por f. Entonces multiplico 449.7 por 0.5. ¿Ok? Y eso me da la velocidad. Esa velocidad son 224.8 metros sobre segundo. Y con esta velocidad, ahora sí, con esa velocidad voy a, porque ya está la velocidad en la cuerda, ¿verdad? Entonces ahora vengo y sustituyo aquí. Yo digo entonces, ok, v cuadrado es igual a ft entre mu, y por lo tanto la tensión sería b cuadrado por mu. Entonces ahora sí cojo el 224.8 al cuadrado y lo multiplico por 1.17 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Y ahí ya vean que las unidades son unidades del sistema internacional. Aquí son metros sobre segundo, aquí son kilogramos sobre metro, por lo tanto esa tensión tiene que estar en newtons y el valor que me da son 591 newtons. ¿Ok? Entonces vean que tuvimos que hacer esto, ¿verdad? Primero calcular la densidad lineal de masa, el lambda, ¿verdad? El lambda en este armónico, ¿verdad? En el tercero. Y luego la frecuencia, para entonces calcular la velocidad de la cuerda. Y con esa velocidad calcular entonces la tensión. ¿Ok? Entonces esta es la parte A. La parte B me decía que calcule la frecuencia fundamental. Esa parte es muy sencilla porque recuerden que hay una serie que se llama la serie armónica, F1, F2, F3, y cada una de esas frecuencias se puede escribir en términos de la frecuencia fundamental. Entonces, en este caso F3 tiene que ser 3F1. ¿Ok? Y entonces de aquí yo ya puedo despejar que F1 es F3 tercios. Entonces cojo la frecuencia F3, que son los 449.7 Hz, y lo divido entre 3, y ahí me da la frecuencia fundamental de la cuerda, que son 150 Hz. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora un problema, nuevamente volvemos al tema de intensidad. Pero ahora vamos a resolver un problema con el concepto de intensidad relativa. Bueno, este problema dice lo siguiente. Dice, dos amigos asisten a un concierto y llevan un sonómetro. Mediante este dispositivo, uno de los amigos mide un nivel sonoro cuya magnitud es 105 decibeles. Mientras que el otro, quien se encuentra sentado 4 filas más cerca del escenario, y entre paréntesis le dicen que 4 filas equivalen a 2.8 metros, más cerca del escenario, ¿verdad? Mide un nivel de sonido de 108 decibeles. ¿Ok? Entonces, vamos a leer esa parte nuevamente. Dice, dos amigos asisten a un concierto y llevan un sonómetro. Mediante este dispositivo, uno de los amigos mide un nivel sonoro cuya magnitud es 105 decibeles, ¿verdad? Mientras que el otro, que se encuentra sentado a 4 filas, 2.8 metros, más cerca del escenario,
mide un nivel de sonido de 108 decibeles. O sea, el nivel de intensidad tiene que ser mayor puesto que está más cerca. Entonces dice, con base en esta información, calcule, parte A, la distancia a la que se encuentran cada uno de ellos de los altavoces en el escenario. La distancia a la que se encuentran cada uno de ellos. O sea, el R1 y el R2. Ellos están separados 4 filas, que son 2.8 metros. Pero queremos saber, digamos, la distancia a la que se encuentra cada uno de ellos de la fuente que produce el sonido. Entonces eso sería el R1 y el R2. Y la parte B le dice que la distancia, calcule la distancia a la que se tienen que ubicar del escenario para que el nivel sonoro sea de 90 decibeles. ¿Ok? Entonces, para la parte B es la distancia, si el nivel sonoro o el nivel de sonido son 90 decibeles. ¿Ok? Entonces, bueno, para este problema yo necesito, calcule la parte B, voy a volverla a decir, la distancia a la que se tiene que ubicar del escenario para que el nivel sonoro sea de 90 decibeles. Sí. Ok, entonces en este problema yo necesito las ecuaciones que escribimos ahora anteriormente, que son I1 entre I2 es igual a R2 cuadrado entre R1 cuadrado. Y la ecuación de la intensidad relativa, que es beta 2 menos beta 1 es igual a 10 logaritmo de I2 entre I1, ¿verdad? Entonces no confunda esta con esta otra, ¿verdad? Beta es 10 logaritmo de I, cualquier I, ¿verdad? Es decir, dividiéndolo entre el I umbral, ¿verdad? Entonces estas dos ecuaciones no son lo mismo, ¿verdad? Esto es nivel de intensidad o nivel sonoro y esta es intensidad relativa. Entonces aquí necesitamos usar la intensidad relativa. ¿Por qué? Bueno, porque estamos comparando las intensidades que perciben dos observadores en posiciones distintas. Ok, entonces, la otra condición que vemos es que están separados 2.8 metros, ¿verdad? Quiere decir que R2 eh, es, o lo puedo escribir, R2 más 2.8 es la posición donde está R1, ¿verdad? Y esto es bueno también hacerse un dibujito, ¿verdad? Como para imaginarse la situación, ¿verdad? Entonces, bueno, esta condición hay que ponerla, ¿verdad? Porque digamos que es parte de la información del problema. Nos está diciendo que están separados, ¿verdad? 4 filas que son 2.8 metros, ¿verdad? Hay uno que está 2.8 metros más cerca del escenario. ¿Ok? Entonces, vean que aquí ya tengo un sistema de ecuaciones y lo que puedo hacer es eh, sustituir, porque tengo los beta, que son 108, menos 105, y esto sería 10 logaritmo de I2 entre I1, pero esto es 10 logaritmo de I2 entre I1, sería aquí entonces R1 arriba al cuadrado y aquí R2 al cuadrado. Entonces vean que esto yo puedo sacar el 2 del exponente y ponerlo aquí. Serían 20 por el logaritmo de R1 entre R2. Y finalmente esto serían 108 menos 105, son 3, es igual a 10, logaritmo de, perdón, aquí serían 20, ¿verdad? Logaritmo de, y entonces tendría R1 dividido entre R2, que R2 sería, en este caso, R1 menos 2.8.
Ok, y entonces, haciendo el álgebra aquí, ¿verdad? Despejando esto, el R1 me daría 9.58, 7 metros. Y sustituyendo aquí este R1, el R2 me da 6.78. Entonces son 6.78, 7 metros. Claro, la diferencia entre ellos es el 2.8, ¿verdad? Entonces, ya vemos, si hacemos un dibujito, ¿verdad? De una fuente que está produciendo sonido, ya aquí nos damos cuenta efectivamente quién está más cerca, ¿verdad? De la fuente que produce el sonido. Ok, esa es la parte A. La parte B, volviendo a leerla, dice que la distancia a la que se tienen que ubicar del escenario para que el nivel sonoro sea de 90 decibeles, ¿verdad? Entonces vean que ahora le está hablando ya de la R en particular para percibir ese sonido con un nivel de intensidad de 90 decibeles. Entonces aquí solamente utilizo esta ecuación. Para la parte B, utilizaría la tercera distancia, bueno, aquí lo llamo I1 entre I3, y aquí sería R3 al cuadrado, R1 al cuadrado. Y de aquí despejo la R3. Entonces esa R3 me tiene que dar la raíz de, despejando de aquí, ¿verdad? Podemos ponerlo así, R3 entre R1 es igual a I1 entre I3 raíz, ¿verdad? Y esto lo paso, y el R1 lo paso a multiplicar por R1, ¿verdad? Y al sustituir los valores ahí, pues tendríamos entonces que la distancia son 97.1. Que aquí, no, perdón, está mal. Aquí esto debería darme, sustituyendo esos valores, ¿verdad? Las intensidades, me debería dar 53.9 decibeles. Perdón, metros. Es la distancia lo que estamos calculando. Entonces, para reducir ese nivel sonoro, tenemos que estar en 90 decibeles, tenemos que estar a 54 metros de distancia de la fuente que lo produce. Ok. Bueno, vamos a hacer un problema más. Este problema dice, un artesano fabrica un pequeño órgano con tubos cerrados, arreglados para vibrar en su segundo armónico. Entonces ya ahí le están diciendo que es un tubo cerrado. Recuerden que tubo cerrado también significa semiabierto. En la notación que usan los libros, también esto es semiabierto. ¿Ok? Y le dice que está diseñado de tal manera que vibra en su segundo armónico. O sea que ahí le está dando el dato de que se trata del segundo armónico. ¿Ok? Bien, entonces ahora dice el tubo más corto tiene 98.3 centímetros de longitud al tocar esta nota. 98.3 metros de longitud al tocar esta nota. Uno de los otros tubos entra en resonancia con él. Vean que ya ahí le está diciendo que hay resonancia. ¿Ok?
entra en resonancia con él en un armónico adyacente, provocando un aumento de la intensidad indeseado. Entonces la parte A le dice, encuentre la frecuencia emitida por el tubo más corto. Encuentre la frecuencia emitida por el tubo más corto. Y la parte B le dice la longitud del tubo causante de la resonancia, es decir, calcule la longitud del tubo que produce la resonancia. ¿Ok? Y dice, considere una velocidad del sonido en el aire de 343 metros sobre segundo. Vamos a volverlo a leer. Estos son los problemas de cuando dos sistemas entran en resonancia, ¿verdad? Que hay que igualar las frecuencias. Dice, un artesano fabrica un pequeño órgano con tubos cerrados, arreglados para vibrar en su segundo armónico. El tubo más corto, ya le está diciendo que es el más corto, tiene 98.3 centímetros de longitud al tocar esta nota, ¿verdad? Uno de los otros tubos entra en resonancia con él en un armónico adyacente, provocando un aumento de longitud, de intensidad indeseado. Entonces encuentre la frecuencia emitida por el tubo más corto, encuentre la longitud del tubo causante de la resonancia y tome como dato que la velocidad del sonido en el aire son 343 metros por segundo. Bien, estos problemas son sencillos, solamente que hay que tener cuidado a la hora de interpretar esto que les mencionaba de los armónicos y los sobretonos. Y en este caso, que son ondas estacionarias en columnas de aire, hay que fijarse si el tubo está abierto o está cerrado. Entonces, como está cerrado, yo puedo utilizar la frecuencia para tubos cerrados, que es NV entre 4L. Recuerden que esta funciona para Ns que son impares, ¿verdad? 1, 3, 5, etcétera, ¿verdad? Entonces, para N igual 3, porque le está diciendo que es el segundo armónico, ahí es donde está el detalle, ¿verdad? No es N igual 2, es N igual 3, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque la forma como se cuentan es N igual 1, 3, 5, 7, primer armónico, segundo armónico, ¿ok? Entonces aquí es N igual 3 y el error común es poner N igual 2, ¿verdad? Entonces por eso les digo que hay que tener cuidado en esto. Entonces yo puedo calcular la frecuencia F3 sustituyendo 3 por la velocidad, 3 por 343 entre 4 por 0.98. Y eso me da 261.63, que es la frecuencia de vibración del tubo más corto. Ahora bien, como le dice que entra en resonancia, bueno, aquí estaría la parte A, ¿verdad? La frecuencia que me están pidiendo. Ahora me están pidiendo la longitud del otro tubo. Entonces, aquí se busca un tubo que sea capaz de entrar en resonancia con la frecuencia del primero. ¿De acuerdo? A un armónico adyacente. Y recuerden que la N corre 1, 3, 5, 7. ¿Verdad? Entonces, la idea es que yo ahora, si entra en resonancia, la frecuencia tiene que ser igual. Entonces puedo volver a utilizar F es igual a NV entre 4L. Y si el orden decrece, ¿verdad? La longitud del tubo debe de crecer en la misma proporción a fin de conservar la frecuencia. Y puesto que el tubo que emite la frecuencia es el más corto, ¿verdad? El segundo tubo que entra en resonancia con el primero debe ser más largo. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí, como nos están diciendo que es la longitud del tubo, que encuentre la longitud del tubo, ¿verdad? En el armónico adyacente, ¿verdad? Yo aquí, el armónico adyacente que sigue es 5, ¿verdad? En este orden, ¿verdad? Porque no puede ser 1 porque es la fundamental y no puede ser 7 tampoco. Vean que aquí le están diciendo que este es el tubo más corto, ¿verdad?
Entonces, esto n tiene que ser 5. Por lo tanto, F5 ahora, para que entre en resonancia, tiene que ser igual a 261.63. Y eso tiene que ser igual a 5 por el V, por 343, ¿verdad? Dividido entre 4 por la L, que es la incógnita. Y de aquí me tiene que dar la L. Esa L tiene que ser mayor. Y efectivamente esa L es, de ese tubo es 1.64 metros. Mayor que el de 98. Mayor que el de 98.3 centímetros. Aquí yo cometí un error y es que puse metros. Y esto aquí son centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo lo aplico aquí, vean que puse punto 98. Falta un 3. Es que hay que dividirlo entre 100, ¿verdad? Para pasarlo a metros. Entonces, cuidado con ese error que acabo de ver, ¿verdad? Aquí no son centímetros, son metros, ¿verdad? ¿Ok? Perdón, no son metros, son centímetros. Entonces aquí lo divido entre 100 para pasarlo a metros. Y claro, vean que lo que les iba a decir, la longitud del tubo, ¿verdad? En ese armónico adyacente, pues tiene que ser mayor, ¿verdad? Y efectivamente nos da 1.64.